días a todos, muy bienvenidos a este Salón de Reyes del Ayuntamiento de Borja. Va a comenzar un acto entrañable que a mí personalmente me llena de satisfacción por una parte y de tristeza por otra, porque es un acto en definitiva de reconocimiento a una persona que acaba su etapa laboral y que va a iniciar otra. De ahí ese sentimiento agridulce que estos actos siempre producen. Pero de cualquier manera, tener al claustro de profesores de educación general básica con su director al frente, antiguos maestros, palabra entrañable, y a los padres, a los alumnos, aquí, pues yo creo que es un motivo de satisfacción, como decía al principio. Mis palabras las traslado para cuando me corresponda mi turno, y en este momento, según el protocolo que hemos establecido con el director, le cedo la palabra a él. Carmelo. De este acto pienso que vas a guardar un bonito recuerdo, pero el recuerdo más grande, el recuerdo inmortal, el recuerdo imperecedero, es el que tienes grabado en tu corazón. Es el recuerdo de 25 años, o 25 años mejor dicho, de trabajo y de dedicación a la escuela. Por ello, lo mínimo que podemos decirte es gracias. Con este acto, únicamente lo que queremos demostrarte es algo que tú ya sabes y conoces. Lo mucho que te queremos, lo mucho que te apreciamos. Aquí hemos preparado una placa simplemente que sirva como motivo de cariño de todos los equipos. Carmelo ha hecho una síntesis de cuáles son los méritos, en este caso, de Concha, y yo quiero sumarme a ellos en el sentido de que, por lo que yo conozco, pues efectivamente su trayectoria en el mundo de la enseñanza, esos 35 años dedicados a enseñar al que no sabe, o al que no sabe lo suficiente para que mejore su preparación para integrarse en la vida, yo creo que encierra un mérito extraordinario. Por una parte podríamos decir que es su trabajo, pero si además a ese trabajo se le añade afecto, se le añade interés, se le añade perseverancia, yo creo que se está cumpliendo un objetivo que acaba generalmente en un reconocimiento como el de. Mi primera escuela fue en Terrer, después estuve en Zaragoza, en La Aneja, donde precisamente había hecho de niña y enseñanza primaria. Seguí en San Agustín y Alfredo Rojas. De ahí pasé a Uteo, Illueca, Segura de Baños, El Teruel, Maleján. Vaya un recuerdo especial para Maleján. Y termino en Gonzalo de formar mi vida familiar. De todas estas escuelas guardo gratos recuerdos y anécdotas que serían interminables de contar. Pero es aquí, entre Maleján y Gonzalo, donde he tenido mis mayores alegrías y también mis mayores tristezas. A los compañeros actuales les agradezco la compañía que siempre me habéis prestado en tiempos difíciles. Al señor alcalde, a los compañeros, padres de Borja, muchas gracias por este acto tan emotivo y cariñoso, que no asumo tanto como inspira a mi persona, sino como reconocimiento a la labor que diariamente desarrollamos todos los maestros en el mundo. Siempre os recordaré. Muchas gracias a todos.